Voy a empezar la presentación con un caso clínico, una mujer de 73 años que viene a las urgencias de nuestro hospital tras un traumatismo que presenta de manera aislada la fractura de tibia que veis en la radiografía con una afectación de partes blandas como la que veis en la imagen de la derecha. De manera inicial, lo que realizamos nosotros es en quirófano un lavado, un desbridamiento, un cierre cutáneo, porque parece que las partes blandas en ese momento lo permitían, y una estabilización temporal con un fijador externo. Planificamos nuestra cirugía definitiva, que en nuestro caso fue un enclavado intramedular, y nosotros lo realizamos a los 5 días. ¿Vale? Quedaros un poquito con esa cifra, porque ahora viene la pregunta. La vamos a hacer a mano alzada también. ¿Cuál creéis que es la franja de seguridad para el paso de fijación externa al tratamiento definitivo, bien con un enclavado intramedular o bien con una reducción abierta y una fijación interna, siempre y cuando la situación clínica del paciente lo permita? ¿Quién cree que se debería hacer en menos de 3 días? ¿Nadie? ¿Quién cree que en menos de 7 días? Todo esto es para intentar evitar las tasas de complicación, bajar las infecciones que nos puede suponer este tratamiento. ¿Menos de un mes? Bueno, ¿alguno más? ¿Y no creéis que haya un intervalo? Esto se puede hacer con seguridad en cualquier momento. ¿Vale? Y os pongo directamente la segunda pregunta. ¿Creéis que debe existir un periodo ventana para el paso de la fijación externa al tratamiento definitivo? Es decir, un periodo libre de implantes. ¿Quién cree que sí? ¿Nadie? ¿Quién cree que no? ¿Es necesario? Vale, la gran mayoría. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la evidencia al respecto. Como bien sabéis, ha habido cambios en las tendencias con respecto al manejo de las fracturas abiertas. Y es en 2005 cuando este grupo canadiense de Bandari publica un metaanálisis en el cual revisan 22 artículos. Tan solo uno de ellos es un estudio comparativo y aleatorizado, todo lo demás son series de casos, pero nos concluyen que si nosotros hacemos esa conversión en un periodo inferior a 28 días, conseguiremos una reducción del riesgo relativo de infección del 83%. Además, interesante, fijan la tasa de complicaciones en cuanto a la infección global para este procedimiento. Ya sabemos que no todas las fracturas asocian la misma afectación de partes blandas y, por lo tanto, no el mismo riesgo de infección, pero establecen el riesgo inherente a este procedimiento en torno al 9%. Estudios posteriores de 2008, series de 52 casos, nos dicen que el paso de la fijación externa al enclavado intramedular es un procedimiento seguro que se debería realizar en un periodo tan corto como 5 días más o menos, ¿vale? Y además nos hablan de las virtudes de este tratamiento secuencial, puesto que nos aporta los beneficios tanto de la fijación externa para el control de las partes blandas o en el contexto del control de daños, como el beneficio del enclavado intramedular en el caso de las fracturas diafisarias de tibia y de fémur. Un poquito más estrictos son los del artículo publicado en 2015, que nos dicen que esto ha de hacerse cuanto antes, pero no ponen cifra ese cuanto antes. Incluso van un poquito más allá y nos dicen que si las partes blandas lo permiten, evitemos esa fijación externa y hagamos el tratamiento definitivo de entrada. Interesante es esta serie de 94 casos que, como veréis, analizan la fijación externa, en este caso en fracturas cerradas, y ven que es un periodo seguro inferior a 22 días y insisten que, aunque su trabajo es en fracturas cerradas, tratan de eliminar esos factores de infección que pueden ir de la mano de las fracturas abiertas y consideran que sus conclusiones pudieran ser extrapolables a las fracturas abiertas. Os pongo este artículo por ser el más reciente, del año 2021, de un grupo chino con una N bastante grande, de 122 casos, y ellos nos dicen en las conclusiones que si nosotros hacemos esa conversión en menos de 14 días conseguiremos reducir las tasas de infección, pero si leemos un poquito más a fondo vemos que en este artículo ellos empiezan a contar el tiempo de la fijación externa después de la cobertura de las partes blandas, ¿vale? Con lo cual eso puede probablemente suponer un factor de confusión a la hora de sacar conclusiones. Sí que nos dicen que prolongar el tratamiento en las fracturas Gustilo 1 y 2 con un fijador externo sí que aumenta significativamente nuestras infecciones y nos concluyen algo que ya sabíamos y que es la infección está directamente relacionada con el grado inicial de la afectación de las partes blandas. En contra de todo lo que os he contado hasta ahora, este artículo publicado en el año 2006 trata de ver
cuáles son los factores que aumentan el riesgo de infección en las fracturas abiertas y concluyen que el tiempo de la fijación externa no influye en ese aumento de la infección. Pero si nos concluyen otra cosa que ya sabíamos, y es que cuanto más tardemos en cerrar esa piel, en hacer la cobertura de partes blandas, más riesgo de infección vamos a asumir. Os he enseñado el primer metaanálisis y es en ese en el que se basan las guías que nosotros probablemente tengamos a nuestra disposición en la práctica diaria, y si se basan en esos 28 días, ¿por qué ellos nos hacen estas recomendaciones cuando las leemos? 3 días máximo para las guías británicas, la OMS nos deja un margen de 14 días, los americanos entre medias con 10 días. Pues bien, ¿por qué se basan en esos artículos que son estudios experimentales realizados en modelos animales en los que se analizaron los pines insertados en los modelos animales y se vio que la práctica totalidad de los pines presentaban una colonización microbiana a las primeras 24 horas, de ahí la recomendación tan estricta de las guías británicas. Sin embargo, no queda tan claro que ese fenómeno sea tan precoz en cuanto al paso de esas bacterias o microorganismos al canal. De ahí, por tanto, que probablemente sea pues un poquito más laxas el resto de las recomendaciones en cuanto al tiempo para la conversión. Interesante es este artículo, es una serie de 125 casos que analiza un hospital británico e intentan ver qué grado de concordancia consiguen ellos con respecto a esas 72 horas de sus guías, y ven que ellos consiguen hacer el tratamiento definitivo en torno al 7º o 8º día, con un grado de concordancia de esas 72 horas inferior al 15%. ¿Por qué? Pues dicen que muchas veces los pacientes son recibidos en otros centros, han de trasladarlo, los pacientes están inestables o muchas veces pues surgen problemas del día a día de buscar un quirófano conjunto para hacer el manejo ortoplástico de estas fracturas. Entonces establecen un punto de corte en el 7º día y analizan si hay diferencias significativas entre hacerlo antes o después del 7º día, y sí que encuentran diferencias significativas en cuanto a las tasas de infección profunda si ese tratamiento definitivo supera los 7 días. Por lo tanto, nos concluyen eso que os pongo ahí, que es que 7 días probablemente es lo que se pueda ajustar más a la vida real o a lo que tengamos acceso a la mayor parte de lo que estamos aquí, pero que 72 horas es lo ideal y a lo que deberíamos tender todos. Por lo tanto, la pregunta era un poquito trampa, veis que toda la recomendación que os puedo ofrecer es débil, puesto que no hay muchos metaanálisis, ¿de acuerdo? Y si nos ponemos a analizarlo, prácticamente todas las opciones podrían ser válidas. La opción C parece que es la que concuerda con el metaanálisis, la B está un poquito entre medias, pero la A es a la que tenemos que tender todos en nuestra práctica diaria. Con respecto a la segunda pregunta, poca evidencia, y volvemos al metaanálisis del año 2005, en el que nos dicen que si vamos a hacer un periodo ventana, lo hagamos de menos de 14 días, pero no nos dejan claro si debemos hacerlo o no. Más estudios que nos comentan que no hay diferencias significativas entre hacerlo o no hacerlo, otros que, como veréis, nos concluyen que es categóricamente un procedimiento seguro, pero si veis son una serie únicamente de 4 casos, ¿de acuerdo? Y volvemos a uno de los artículos que os he mencionado ya previamente, en los que ya decían que esto se debe hacer cuanto antes, que no es necesario un periodo ventana siempre y cuando no haya una infección macroscópica de los pines, algo que puede parecer lógico. Así que nuevamente nos puedo ofrecer una respuesta categórica, porque todo es una recomendación débil con un nivel de evidencia C, pero probablemente tendríamos que decir que no es necesario ese periodo ventana. ¿Y qué sabemos? ¿Qué es lo que sí sabemos? Que las tasas de infección están directamente relacionadas con el grado de afectación de las partes blandas inicial, que existe un riesgo inherente a este procedimiento, que algunos autores lo fijan en torno al 9%, ¿de acuerdo? Y que la demora en la cobertura de las partes blandas también está directamente relacionado con el aumento significativo de la infección. Muchas gracias.